Mis chicos de octavo, espero que se encuentren muy bien tanto ustedes como sus familias. A continuación voy a intentar realizar un breve tutorial sobre uno de los temas sobre los cuales ustedes más me han estado escribiendo que necesitan mayor claridad. Entonces vamos a hablar del proceso de descubrimiento, conquista y colonia de América. ¿Cómo afectó esto nuestro contexto histórico? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué diferencias hay? ¿Y qué literatura fue surgiendo? Por favor, presten mucha atención. Recuerden que este fue el gran tema que hemos visto realmente desde la mitad del curso. Entonces, chicos de octavo A, chicos de octavo B, presten mucha atención. Cualquier pregunta, por favor, aprovechemos el foro para formularlas. ¿Listo? Cuando hablemos del descubrimiento, tengamos en cuenta que habíamos repasado unas civilizaciones indígenas prehispánicas, es decir, que existían antes de que llegaran los españoles, porque sí, en América, como nos dimos cuenta con la literatura aborigen, ya existían poblaciones en América, y es importante recordarlas porque ellos también tenían una cultura, tenían una historia, tenían una literatura. Entonces, cuando hablamos de descubrimiento, es descubrimiento para los españoles principalmente, porque ellos llegan a nuestras tierras y comienzan a relacionarse con nosotros, es decir, con los indígenas que estaban acá. Ellos llegan en 3 embarcaciones que muchos de ustedes ya recuerdan los nombres. Luego, ¿qué va a suceder? Que este encuentro, eso se le va a llamar también un encuentro, ¿sí? Porque realmente es el encuentro entre dos civilizaciones diferentes, las indígenas, que además ya eran diferentes de por sí, con la española. Y aquí tenemos nuestra primera imagen. ¿Se acuerdan de la actividad que les dejé de la imagen? Pues bien, en el centro al que observamos es a Cristóbal Colón, ¿cierto? Y vemos la llegada de los españoles como tal. Podemos apreciar en la imagen muchos detalles que nos dan cuenta de ese primer encuentro. Entonces, chicos, cuando hablamos de descubrimiento nos referimos al encuentro de los españoles con nuestro territorio, ¿sí? Ellos comienzan a explorar nuestro territorio, a conocerlo, a fascinarse con los climas, con las diferentes flora y fauna que existía aquí. ¿Recuerdan la primera carta de Colón? Pues bien, espero que la hayan repasado porque sí va a salir en nuestro examen algo de esa carta. Entonces, recuerden cómo ellos se fascinaban, cómo Colón se fascinaba con todo lo que encontraba, tanto en la naturaleza como las riquezas que comenzaron a explorar, así como las poblaciones que se fueron encontrando. Estos encuentros se llamó descubrimiento, ¿sí? Pero este descubrimiento duró poco, ¿sí? Duró muy poco. Observemos algo de la imagen. Fíjense el rostro de fascinación de los españoles. Fíjense en el rostro de Colón, mirando hacia el cielo. Fíjense en los símbolos que traen, cruces, es decir, la llegada de la nueva cultura española. Fijémonos en los indígenas, cómo están ahí curiosos porque ellos también tuvieron un choque con esta llegada de los españoles. Aquí podemos ver otras pinturas relacionadas con ese hecho histórico, ¿sí? Vemos nuevamente la repetición de los símbolos, vemos nuevamente la forma en que estaban, por ejemplo, la forma en que vestían. Miren el contraste, mientras que los indígenas tenían menos ropa, miren cómo los recibieron. Fíjense de la imposición de los españoles, muy orgullosos, muy gallardos y muy impositivos. Pues bien, como ya lo dije, nuestro entonces legado cultural comienza a nacer ahí. Y tengan en cuenta lo siguiente, comienza a aparecer también un desarrollo de la literatura en lo que se iba a conformar como América. Y esto debemos tenerlo en cuenta. Por eso hablamos de las crónicas de Indias. Aquí es cuando comienzan a nacer las crónicas de India, es decir, textos como por ejemplo cartas, libros de viaje, libros completos, cuentos que intentaban informar de lo que pasaba en, de lo que pasaba en América. ¿Y qué informaban? Informaban sobre los conflictos, informaban sobre las exploraciones, sobre lo que iban descubriendo, sobre las riquezas, ¿sí? Pero estas crónicas de India van desarrollándose de acuerdo a cómo, al paso del tiempo. Por ejemplo, recuerden que nuestro primer cronista fue Cristóbal Colón. Existen textos
que se llaman Crónicas de Indias, pero existieron escritores que las escribieron y a esos escritores les llamamos los cronistas. El primer cronista fue Colón. Acuérdense de lo que leímos. El asunto es que Colón comienza a hablar sobre todo del descubrimiento y parte de la conquista. ¿Sí? Nosotros leímos, por ejemplo, el descubrimiento. Aquellos que leyeron la cuarta carta de Colón para hacer el taller de repaso tendrán más información. Le voy a pedir a aquellos que leyeron la cuarta carta de Colón que por favor en los comentarios del foro, por favor comenten información que encontraron ahí, qué decía Colón, qué nueva información nos daba. Quiero que la escriban y la publiquen y así compartimos para todos más información. Poquito tiempo después del descubrimiento, realmente comienzan a generarse muchos problemas, muchos conflictos, porque los españoles comienzan a imponerse y a tener unas grandes ambiciones de riquezas. Por lo tanto, comienza el conflicto entre ellos y los indígenas. Este conflicto se le va a llamar la época de la conquista. Aunque el descubrimiento fue en 1492, realmente se cree que los procesos de conquista comenzaron inmediatamente, casi en el mismo año, casi en los mismos meses en que se descubrieron los territorios. ¿Por qué? Porque era necesario que España comenzara a llevarse todo lo que había por acá, todas las riquezas. En ese sentido, los españoles comienzan a intentar imponerse y esto va a dar paso a una época de violencia, a una época de gran conflicto. Ya no es fascinarse por lo que se encontraban, ya era buscar la manera de agarrarlo todo y llevárselo, de imponerse. Y esto va a generar obviamente choque con los indígenas, quienes también se van a armar y van a buscar la manera de defender sus territorios y sus poblaciones. Esta va a ser la época más violenta, va a ser definitivamente la época más violenta, porque cuando un pueblo se intenta imponer sobre el otro, no lo hace solamente a través de la violencia física, sino también a través de la violencia ideológica. Ya vamos a ver cómo es ese tipo de violencia. Mientras tanto, observan en pantalla dos personajes. Estos son los nuevos cronistas que comienzan a aparecer. Aquí ya no solamente va a ser Colón cronista, sino que durante la época de la conquista, el cronista también va a ser soldados, como por ejemplo el conquistador de México, que es aquel que agranda el rostro. Él se llama Hernán Cortés. Los invito a que investiguen un poquito de él y me comenten en el foro qué información encuentran de Hernán Cortés, qué escribió, qué conocemos que él escribió y cuáles fueron las barbaridades o asuntos más importantes que él llevó a cabo en la conquista de todo el territorio de lo que hoy conocemos como México. Él fue el que se enfrentó a los mayas, a los aztecas, a todos los territorios indígenas e imperios que estaban en esa parte del continente americano. Y también tenemos a Alonso de Ercilla. ¿Se acuerdan que tuvieron que leer algo de la Araucana? Pues bien, Alonso de Ercilla es el autor de la Araucana y él también fue soldado. Él también participó, pero en las guerras del sur del continente. En el sur del continente, es decir, en lo que conocemos hoy en el territorio de Perú y Chile. Chile, que es donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con la historia de la Araucana, todo con la crónica que han leído ustedes hasta el momento de la Araucana. Estos cronistas van a ser los cronistas de la conquista. Por supuesto, hay más cronistas, pero los soldados van a ser importantísimos por los textos que van a elaborar. Recuerden que las crónicas de India eran escritas principalmente por españoles y no por indígenas. Jamás los indígenas escribieron crónicas. Más adelante vamos a ver que aparecen los mestizos, que son, digamos que parte de la mezcla racial que comienza a surgir acá en América, y ellos comienzan a hacer crónicas también, pero inicialmente son los españoles. Eran textos escritos, no orales, como la de los indígenas que vimos en la literatura aborigen, ¿se acuerdan? Pues bien, como les dije, esto fue una época de mucho conflicto. Cuando piensen en la conquista, piensen en la violencia. Es una época de conflicto, de violencia, porque es unos a imponerse sobre otros. Nacen prácticas de tortura, de esclavismo,
y se comienzan a ver cosas realmente bárbaras, cosas que ojalá la humanidad jamás hubiese tenido que vivir, ojalá los indígenas jamás hubiesen tenido que pasar por eso. Pues bien, se llevan las riquezas. Los españoles comienzan a practicar la esclavitud, y no solamente esclavitud con los indígenas, sino que comienzan a verse las migraciones impuestas, claro, de los esclavos africanos. Realmente no son migraciones, más bien son capturas y secuestros, porque a ellos los capturaban desde África y se los traían, los vendían en puertos de comercio y se los traían para acá. Entonces es una época de mucha violencia. Aquí ven en pantalla a otro tipo de cronista, que son los curas. Este cura en particular se llama Fray Bartolomé de las Casas. Quiero que busquen quién fue Bartolomé de las Casas y me publiquen algo en el foro relacionado con lo que él pensaba sobre los indígenas. Busquen en internet qué pensaba Fray Bartolomé de las Casas sobre los indígenas. De momento les puedo decir que él fue uno de los pocos que estuvo en desacuerdo con la manera de proceder de los españoles en América. En este punto quiero que encuentren algo. Todos los cronistas estaban de acuerdo con la conquista de América. Lo que pasa es que no todos estaban de acuerdo con la forma en que se estaba haciendo la conquista, la manera en que se estaba procediendo, el nivel de violencia. Por favor, busquen y comentan ahí en el foro. Pues bien, ¿se acuerdan que les dije que también hubo una conquista ideológica? Pues es la conquista en las ideas, ya no solamente física, ya no es que le voy y le pego al otro, sino que es que voy y le conquisto las ideas que tiene y se las cambio. Aquí comienza a ver una imposición de la religión cristiana, pues porque era la religión de los conquistadores. Quiero que observen esta imagen. Esto es un mural pintado por un autor mexicano. Alguien que por favor, tanto octavo A o octavo B, recuerden que estoy hablando para ambos cursos, puede buscar sobre el muralismo americano. Y nos pueden contar para todos en los foros en qué consistió el muralismo. Quiero que observen la imagen y quiero que, si quieren, detengan el video y quiero que me escriban en el foro lo que más pueden observar en la imagen. Listo, lo que más pueden observar. Esta es la imagen que para mí y para muchos historiadores resumen lo que sucedió en la conquista. Pues bien, en pantalla tienen a Garcilaso de la Vega. Él fue tal vez el escritor mestizo de los más famosos que existió. Quiero que busquen qué otros escritores mestizos, cronistas, existieron. Él es peruano, él se encargó de rescatar mucho de la cultura inca. Ahora pasamos a la siguiente etapa. Ya hemos hablado del descubrimiento, hemos hablado de la conquista. Hablemos de una época que no es que sea pacífica, sino que es la época donde sí se vive tal vez cierto ritmo de tranquilidad, que es la época de la colonia. La colonia inicia en cada pueblo latinoamericano según ciertas fechas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesos de conquista fueron diferentes, digamos, en Colombia, en Chile, en México. Yo les dije a ustedes, Chile jamás fue conquistada realmente. No todo el territorio, fue un pedacito nomás lo que se logró conquistar, y a partir de ahí los españoles se instalaron y establecieron una colonia, pero realmente ellos estuvieron en guerra con los mapuches hasta 1800, es decir, casi cuando llegan las independencias. Entonces hablemos de qué pasó en la época de la colonia. Quiero que observen la imagen y noten que ya no vemos relaciones de violencia, vemos es como la gente, cómo vestía antes, en el pasado, reuniéndose en la plaza. Quiero que se fijen en la plaza. Todas las plazas de Latinoamérica conquistadas por los españoles son muy similares, tienen casi las mismas estructuras. En el centro hay una iglesia, también están las alcaldías y las partes gubernamentales, y muchas veces hay incluso un colegio. Y hay un gran espacio entre esos, como es el que están observando en pantalla. Fíjense, por ejemplo, comparen nuestra querida Plaza de Bolívar de Bogotá, miren el cerro en el fondo. Y quiero que comparen con esta plaza de Quito. ¿Sí ven que es muy similar?
Tiene edificios diferentes, pero en sí los edificios son similares en cuanto a lo que contienen. Son edificios religiosos, edificios de gobernación, ¿sí? Edificios de educación. Entonces es muy similar. Esa es una herencia que nos ha quedado. Entonces, la época colonial es cuando los españoles logran pacificar ciertos territorios, los logran conquistar, ya tienen dominado a los indígenas ahí y ellos comienzan a instalarse, se vienen a vivir acá, comienzan a venir más familias, ya no vienen solamente los españoles violentos que llegaron en las primeras embarcaciones. ¿Se acuerdan cuáles eran esos españoles violentos? ¿Qué tipo de personas eran? Pues bien, aquí ya no llegan solamente eso, ahora llegan personas de más estatus y comienzan a instalarse acá, comienzan a vivir acá, comienzan a seguir practicando la religión cristiana y comienzan a surgir las ciudades, los pueblos. Bueno, realmente primero fueron pueblos antes de ser ciudades, entonces comienzan a surgir esa parte urbana, esa parte citadina. Entonces la religión se promueve sin problema, la religión cristiana, se impone, ya saben, el español. Nuestra lengua también fue impuesta porque pues tenía que imponerse. Comienza a armarse acá incluso clases sociales, ¿sí? Entonces están los más altos, los que tienen que ver con la realeza, que son los virreyes, ¿m? Pero también está la gente humilde, como pueden ver en la imagen, en el globo de la imagen más pequeña, ¿m? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se ha preguntado por qué tenemos danzas típicas? Bueno, en ese tiempo comienzan a hacer todas nuestras danzas típicas en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque era como una especie muchas veces de burla a los españoles. Ahora, eso en cuanto a lo que pasaba en la ciudad. En la ciudad incluso se desarrollaban bailes y muchos eventos. Mientras que en el campo, que era pues casi toda la región americana, pues porque casi no había industria, pues realmente no había industria. Entonces se comienza a desarrollar un sistema económico de hacienda donde hay muchos esclavos, mucha gente que trabaja ante un dueño, que son los terratenientes. Vemos por ejemplo aquí un trapiche. En la imagen central que tienen en pantalla hay un trapiche, es decir, donde se muele caña y se hace panela o se saca otro tipo de dulce. Las plantaciones, chicos, investiguen qué fueron las plantaciones y nos comentan. Y por supuesto, esto siguió fomentando la esclavitud tanto de indígenas como de afros. El proceso más importante que puede tener durante la época colonial es el proceso de mestizaje. Las razas que llegaron a América comienzan a mezclarse y hay una mezcla tanto racial y como cultural. Por eso existimos gente de piel cafecita, existen gente de piel más blanquita, existe gente de piel un poco más morenita, ¿sí? Porque somos resultado de esa mezcla. Nuestro idioma incluso es una mezcla. Nosotros tenemos palabras de los indígenas, tenemos palabras de los afro y todo eso se nos ha hecho una masa y nosotros lo hemos mezclado y somos resultado producto de lo que nos ha sucedido como pertenecientes a Latinoamérica. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, háganla en el foro. Recuerden que el foro comienza a las 10 de la mañana. Si escuchan música en el fondo, lo lamento, pero mis vecinos son un poco ruidosos. Pasen buen día.